Mm, listo. Ahora sí. Ahora sí. Pues bien, realmente creo que si había una sesión que a lo mejor no digo que no es importante, porque obviamente todas son importantes, pero esta también es una sesión clave para definir qué usar y en qué momento, sobre todo porque em, esto les va a ayudar a la hora de decidir qué automatizaciones van a usar. Entonces, esperen, esperen. Listo, ahora sí. Ahí me dicen si se ve, si se me escucha, todo bien. Ok, entonces, empecemos. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de algo importante a la hora de construir nuestro ecosistema de inteligencia artificial. ¿Ok? Y hay que entender algo que es crucial, sobre todo en estos tres conceptos de lo que se ha venido, realmente ha sido una evolución. Todo esto no es como que sean caminos diferentes, pero hay tres conceptos clave al momento de integrar este tipo de tecnologías a nuestro negocio. ¿Ok? Y son estos tres. Entender qué es una automatización, qué son los agentes de inteligencia artificial y qué es tener una orquestación. ¿Ok? Estos tres puntos o tres conceptos claves son los que hay que tomar en cuenta al momento de querer automatizar procesos, ya sea de alguna u otra forma. Entonces, dicho esto, vamos a profundizar más en estos conceptos o en estos, pues sí, realmente tres opciones que se pueden hacer. Y como tal, tenemos diferentes formas, distintos caminos para resolver ciertos tipos de procesos o solucionar ciertos tipos de problemas o situaciones que llegáramos a requerir en la parte de nuestro negocio o incluso en la vida personal. Son estos, justamente estos tres puntos claves. La automatización, los agentes y tener un conjunto y una orquestación de todo esto. No es que una sea mejor que otra, no es que vayamos a estar haciendo en este bootcamp una cosa no y otra sí. De hecho, es un conjunto. O sea, de hecho es em, tener una estructura clara de en dónde se requiere cada uno de estos conceptos. Hay situaciones en las que una automatización funciona mucho mejor que un agente. Hay veces en las que un agente funciona evidentemente mejor al momento de querer automatizar algo, pero hay veces, y en la mayoría, sobre todo cuando queramos escalar, que necesitamos tener una orquestación. O sea, necesitamos que algo funcione en conjunto y eso, pues, evidentemente va a hacer que nuestros resultados se potencien todavía muchísimo más, ¿vale? Entonces, bienvenido, bienvenido, Jorge. Apenas estamos iniciando. Un saludo. Ahí me dices si todo bien, si me escuchas bien, todo bien, ¿vale? Entonces, justamente estos tres conceptos clave hay que tomarlos en cuenta al momento de querer integrar absolutamente cualquier tipo de, vamos, cada uno cubre una necesidad diferente, pero todos son esenciales. Entonces, entrando más a profundidad en sí, ¿qué es una automatización? ¿Ok? Y bien, una automatización, véanlo como algo que sigue un proceso ya preestablecido y que realmente casi nunca, o más bien nunca va a cambiar ese proceso de hacer las cosas. ¿Ok? Es un proceso para ejecutar tareas repetitivas o reglas que ya se tienen, pues, de forma automatizada. ¿Vale? Pero realmente no hay necesidad de tanta creatividad en este sentido. Sí hay agentes, o sea, que lo pueden hacer. Hay agentes que cumplen bien la función de tener una automatización, pero esto sigue en procesos, pues, ya preestablecidos. Alguno de estos ejemplos, puede ser como cuando se llega a un formulario, o sea, cuando tenemos un formulario y realmente el pasar las cosas a un Google Sheet, o sea, todos sus nombres, su correo, su teléfono, eso siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces, cosas de ese estilo para el manejo de leads, en este caso, prospectos, o sea, ya tiene un proceso, pues,
vamos, sí, ya preestablecido, el cual pues prácticamente va a ser el mismo. Entonces, en este caso, se ocupan de ese tipo de automatizaciones donde incluso no requieren del uso de inteligencia artificial, ¿vale? Para estos casos, N8N, y ahorita cuando pasemos a la parte de manos a la obra, se van a dar cuenta de cómo son estos procesos al momento de automatizar sin inteligencia artificial. O sea, de hecho, esto no consume tokens y de hecho, en unos casos son gratis, ¿vale? Y lo comento, por ejemplo, en este caso, para ti, amigo Jorge, que buscas leads, hay ciertos procesos automatizables que te ayudan a facilitar ese proceso, o sea, de búsqueda e incluso de forma automática y también sin consumir tokens, o en este caso, pues que es el único costo realmente que tenemos de operaciones, ¿vale? Pasando a la parte de los agentes, ya entramos con más herramientas, es lo que vamos a estar creando y de hecho esta es la antesala de la próxima sesión que vamos a estar revisando el día viernes, porque ya el día viernes vamos a empezar a construir nuestro primer agente, ¿ok? Que ya sé por ahí que algunos ya van avanzados y está genial, pero justamente que ya entrando a profundidad de lo que es un agente, pues es lo que les decía, todo agente necesita un modelo de lenguaje para razonar, para leer los documentos, transcribirlos, tener ese contexto y ese razonamiento de todo las tareas que va a estar realizando, ¿ok? Este agente se le integra, no, o nosotros más bien le integramos herramientas, las cuales pueden ser útiles, las cuales pueden ser incluso que trabaje con otro tipo de agentes como veíamos en el ejemplo pasado, justamente de los prompts, hay todo un conjunto de agentes que trabajan en un mismo ecosistema. Yo les mostraba el ejemplo de Sofía que tenemos, que en este caso el agente principal se encarga de conversar y a su lado hay un agente que se encarga de llenar el Google Sheets con toda la información. Ese proceso del Google Sheets puede ser de forma automática sin un agente, sí, pero en este caso en específico, no tanto, porque las personas, o sea, y es lo que yo quiero que terminen de entender ustedes y asentar este concepto, es que todo depende. ¿Ok? Pero justamente como las personas o entendiendo cuál es el comportamiento del usuario que está usando estos agentes, no es un proceso lineal, sino más bien ellos te dan el nombre casi hasta el final o su ciudad, ¿saben? De ese tipo de datos que nosotros, o más bien el agente le solicita, se los da de forma muy descompuesta. Entonces, si yo automatizara ese proceso, el resultado estaría mal. Entonces, ahí no tendría mucho sentido utilizar una automatización. Ahí es lo que requiere tener un propio agente que sepa extraer esa información, ya que pues ningún proceso de los prospectos es lineal. ¿Ok? Entonces, por eso, el agente que se encarga de llevar el CRM es un agente pues propio con herramientas, modelos de lenguaje, prompts, instrucciones, objetivos y vamos, pues ese va a ser su única misión. Y trabaja pues de la mano con un agente conversacional. Entonces, esos dos objetivos son como parte de lo que se tiene. ¿Ok? Y algunas de las características, o sea, las principales, pues es lo que yo les comentaba, tokeniza todos los requests que tiene, o sea, entiende el lenguaje natural, razona, sabe, evidentemente cumple su objetivo, el cual previamente, a través de un prompt que le asignamos, es lo que va a estar trabajando, en específico ese agente. ¿Vale? Y nosotros somos los que decidimos qué tipo de herramientas le damos. Si es para conversación, si es para CRM, si es para recordatorios, si es para, vamos, lo que sea, es algo que tenemos que definir nosotros. ¿Ok? Justamente alguno de los ejemplos es lo que les comentaba, la parte de los requests que hacen los prospectos, ¿vale? Y pues entiende la parte de las respuestas, hace unas consultas a las bases vectoriales en caso de que nosotros se lo solicitemos y se encarga de atender la solicitud del prospecto. O sea, con base en ello, define el propio agente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para esto,
Actualmente nosotros estamos, y entrando en temas más tecnológicos y específicos, estamos en un proceso se llama agentización. Bueno, agentic, más bien, es el término correcto en inglés, ¿ok? El término agentic. Y prácticamente es determinar qué tanto puede hacer un agente, ¿ok? Y quiero que empecemos un poco de la parte de abajo. El objetivo y lo que buscan la mayoría de empresas que se dedican a desarrollar este tipo de tecnologías, como lo son Nvidia, Microsoft, ¿saben? Todo este tipo incluso el propio OpenAI es algo que ya está haciendo. Y para quien no haya probado el modelo, el modo de agente en su chat GPT personal, se los recomiendo, está increíble, porque eso es una pequeña prueba, una pequeña probadita de lo que vamos a lograr o de lo que estas empresas quieren lograr al momento de desarrollar agentes completamente autónomos, en el cuales no requieran intervención, pues en este caso de un humano. Nosotros al desarrollar en N8N le damos las herramientas y solamente puede acceder a ese tipo de herramientas. Y de hecho, incluso no, también puede, o sea, si no lo programamos bien, si no lo delimitamos bien a la gente, que eso es algo que vamos a estar haciendo ya cuando lo construyamos, cuando lanzamos el agente para que ustedes en el grupo del bootcamp lo probaran, estuvo recibiendo muchísimos intentos de extracción de nuestra información y bueno, evidentemente no lo logró. Pero hubo alguien que sí logró conseguir todas las páginas web que usábamos. Vamos, algo tampoco tan alarmante. Pero a lo que voy es a que el propio agente, o sea, dentro de este rango, fue capaz de generarse sus propias herramientas para responder este tipo de consultas. ¿Ok? Entonces, el chat GPT, el modelo, o sea, si ustedes se van a su propio chat GPT y usan el modelo de agente, bueno, el modo agente, se van a dar cuenta que cuando ustedes le pidan algo, el agente va a entender qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir y va a desarrollar sus propias herramientas para conseguir ese objetivo que ustedes le pusieron. Entonces, eso es algo interesante, eso es algo que digo, aún realmente no existe, así como, o sea, les digo, apenas, justamente el modo de agente salió hace no mucho, pero es algo que a lo que se aspira a llegar, ¿ok? Actualmente, de hecho, nos encontramos pues en esta parte, aún requieren intervención de nosotros, como por ejemplo la asignación de herramientas que usamos en el propio N8N, que es algo que les comento, vamos a estar viendo el viernes, pero básicamente es algo que se está en desarrollo, ¿ok? Nosotros, bueno, de hecho, el que estamos realizando es un poco esto, el del router, porque nosotros le asignamos las herramientas. ¿Ok? Nosotros le asignamos las herramientas y el propio modelo decide cuáles son los procesos que tiene que realizar y en qué orden tiene que ejecutarlos. Claro, o sea, evidentemente nosotros tenemos que, en este caso, esta parte sería nosotros dándole el prompt al propio agente, pero es algo que vamos a estar haciendo. Y de hecho, ahorita en los ejemplos les voy a mostrar cómo es que funciona, bueno, evidentemente cada uno de estos conceptos clave, pero también un poco más a profundidad esta parte. Entonces, es algo que, digo, yo sé que es un poco técnico, pero que justamente es importante que vayan viendo porque realmente es hacia donde vamos. O sea, y el objetivo final de los propios agentes de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, derivado a esto es donde llegamos a la parte de orquestación. Y esto es algo que también de hecho es nuevo en el sentido de que no muchos, y sobre todo por ejemplo, en agencias o personas que ya están ofreciendo como este tipo de servicios a venta, y se los comento porque incluso a mí me pasa, y es la parte de una orquestación, vamos, ordenada. Una orquestación no es más que la coordinación de múltiples agentes y procesos automatizados, ¿sí? Asegurando que cada concepto cumpla su objetivo, su rol, en el momento adecuado, en un orden adecuado, para, evidentemente, un objetivo
en conjunto general, ¿vale? Algo de esto es que pues, permite a los agentes que trabajen en conjunto, justamente como un equipo, que todo un ecosistema de flujos y dependencias de todas las tareas puedan quedar unificadas trabajando en un propio ecosistema. Y esto lo que nos permite, pues, es también tener un control mayor, o sea, hay que supervisarlos, evidentemente. Tenemos que saber exactamente cada una de estas áreas que el agente mayor está orquestando, ¿vale? Entonces, justamente, y por eso les comentaba, es algo que es nuevo, o más bien como que está en esa parte de descubrimiento, porque una vez, o sea, que ustedes se van a dar cuenta, una vez que ustedes empiecen a agregar este tipo de herramientas, ya sea automatización o un agente para algo, se va a crear una nueva arista en el cual pueden identificar qué automatizar, o sea, cómo automatizar el resultado que les dio el agente anterior. Y es algo que se va generando y generando y generando y generando. Pero necesita tener un orden esta orquestación porque véanlo justamente de esa forma, o sea, y por eso pusimos este ejemplo, porque hay un agente que se encarga de darle dirección y decidir cuándo activar cada uno de estos flujos. Entonces, también nosotros tenemos que ser claros a la hora de desarrollar cada uno de estos flujos, en este o agentes, que en este caso el mayor, que vamos a tener un agente mayor, un agente jerárquico mayor, que de hecho es el objetivo que podamos construir en estos días, bueno, las próximas sesiones, pero también con los demás agentes o con los demás procesos o con los demás flujos. Tenemos que tener ese orden para poder escalar y evidentemente hacernos realmente útil la integración de cada uno de estos conceptos. Es inevitable que tengamos los tres, o sea, los tres los vamos a tener sí o sí. Les digo, no es que uno sí y otro no, de hecho todos. Y en el momento en el que existan dos procesos automatizados, ya tienen que tener una orquestación estructurada, ¿ok? Bueno, no necesariamente estructurada porque pueden tener diferentes flujos y diferentes agentes que no estén coordinados, entonces sería una mala orquestación o una orquestación no muy eficiente. ¿Vale? Entonces, algo de cómo es que se ve ya en la forma práctica una orquestación, pues es cuando, por ejemplo, a través de un formulario de Facebook se registra un lead. En este caso, el agente que va a estar recibiendo esa información lo va a clasificar, un ejemplo, dependiendo de qué campaña proviene, de qué anuncio proviene, cuál es el objetivo de la campaña que ustedes hicieron, por ejemplo, sea registros, mensajes, ventas, ¿me entienden? Ese tipo de cosas. Tiene una automatización para vaciar todos sus datos a un CRM y tienen otra automatización que en cuanto se genera un cambio en su CRM, les llega una notificación. ¿Todo puede formar parte de un mismo proceso? Sí, pero la verdad es que también hay procesos que independientemente funcionan mejor. Entonces, nuestro objetivo es primero entender esa parte, bueno, evidentemente la separación de los conceptos para pues después tener em, una idea de cómo armar bien esas piezas. ¿Ok? Entonces, una vez entendiendo esta parte, que de hecho en N8N es muy fácil y no solo en eso, o sea, identificar qué procesos requieren un agente y una automatización se los va a dar la propia experiencia que vayan aplicando y conforme vayan avanzando. Entonces, tengan eso en mente, ¿vale? Pero también hay no un problema, pero sí una cuestión al momento de saber cuál elegir. Entonces, hay bastantes tips, hay bastantes hacks, y se los comento porque incluso a mí me sigue pasando. Sigo sin lograr definir al 100 en el momento de cuando me hacen a mí la solicitud, de si implementar un agente o implementar un proceso automatizado. Entonces, ¿cómo elegir bien desde un inicio? Pues bueno, realmente primero depende del objetivo. O sea, para tareas, o sea, obviamente simples, como el ejemplo que les di, vaciar información en un CRM, pues es muy simple o es muy automatizado. Entonces, ahí va eso. Pero más allá de eso,
necesitan también entender y necesitan también primero definir cuál es su proceso. Algo que, bueno, Julián no está, pero cuando mandó eso al grupo, de hecho, o sea, se adelantó un poco a la clase, porque básicamente ese es el proceso. Necesitan tener de forma visual, o sea, si son para ustedes, necesitan sentarse a trazar ese caminito antes de plasmarlo en N8N. Necesitan tener justamente una idea de en dónde están parados y hacia dónde o cuál va a ser el objetivo final únicamente, bueno, no de un proceso en sí, sino realmente de ustedes, ¿vale? Por ejemplo, tomando el ejemplo de Jorge, si actualmente quiere iniciar en esta parte de los seguros y no tiene leads, pero el objetivo yo sé que el objetivo no son los leads. De hecho, creo que ahí sería la mitad, ¿no, Jorge? Porque el objetivo es capturar y entablar una conversación capturando los datos de esos leads. Entonces, ese es el objetivo final. Realmente la captura de los leads podría ser la mitad de ese proceso. Entonces, eh, teniendo, es correcto para que luego llegue la venta. Exacto. Entonces, realmente la captura de los leads entraría en la mitad del proceso. Y ahí es algo que pues no es como, bueno, ahí definirías cuál va a ser los siguientes pasos ya, ajá, ok, una vez ya tienes los leads, ¿qué sigue? Y luego, bueno, entablar una conversación. Y luego de una conversación, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Realmente todo ese proceso, ¿vale? Entonces, bien podemos usar como ejemplo lo que mandó Julián, pero digo, yo también, digo, porque ya estaba preparado, pero esto es parte de cómo yo estructuro el organigrama o el proceso con los clientes, ¿ok? Sobre todo por dos razones. La primera es porque para que lo entienda mejor el cliente, para que sea más fácil para él ver ese proceso visual antes de marearse con tantas cosas de N8N, un pizarrón así, o sea, sencillo, en el cual, como pueden darse cuenta, o sea, aquí yo le explico cómo una automatización, aquí lo tocamos, o sea, ese concepto primero, porque el contenido, a pesar de que es diferente, pero de hecho es de forma automatizada. Entonces, primer punto clave de dónde situar cada una de esos conceptos, ¿vale? Este es el nombre de la campaña, ni se preocupen, o sea, de leyes y tal. Pero esta campaña tiene dos, bueno, realmente tres canales de comunicación, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, el primero es Instagram y Messenger, pero también está la vertiente hacia WhatsApp. Entonces, aquí esto que están en rojo son los diferentes agentes. Sofía, como les comentaba, es el nombre que nosotros le asignamos a los agentes, no nada más para que se oiga bonito, pues sí, tampoco es como por lujo, sino porque nosotros englobamos a Sofía en- como, con un conjunto de objetivos. Sofía tiene un objetivo claro, y en este caso el otro agente que está en WhatsApp se llama Emilio, por el punto IO. Está el punto IA y el punto IO. Pero bueno, entonces, cada uno tiene su objetivo propio, ¿ok? Entonces, en este caso, Sofía cumple su objetivo y digo, se los adelanto, pero básicamente Sofía tiene distintos objetivos o distintas canalizaciones, que en este caso es trabajar con asesores, trabajar con leads, prospectos de la ley 73 y generar cobros, ¿ok? Y también tenemos otro proceso que se llama carpetas, ¿vale? El cual, de hecho, ya tiene puesto sus objetivos en esta parte, que es dar una breve explicación, solicitar el nombre completo y solicitarles un número de WhatsApp, ¿ok? Eso es el prompt. Obviamente, no es el prompt final, pero ese es el prompt que ve el prospecto. O sea, el prospecto no ve todo el bonchezote de prompts que lleva. Realmente nosotros le comentamos, oye, Sofía, para las personas que lleguen por esta campaña, les va a dar una breve explicación, el nombre y les va a solicitar el WhatsApp. O sea, y el cliente dice, ah, perfecto. Claro, algún dato, cosa más, pues ya lo agregamos, pero básicamente es eso. Y ya dentro, si le hacemos más zoom, ahí va el prompt de
de lo que tiene que estar haciendo Sofía en específico para esta parte. Después llega, o sea, este número o el fin de Sofía es registrarlo en el CRM, que en este caso es Google Sheet, porque eso activa a la gente de Emilio, ¿ok? Y ahora, si nos vamos por WhatsApp, pues WhatsApp es el que está ahí, el agente, y este agente también tiene un objetivo, el cual es darle una explicación de quiénes somos y qué hacemos, cómo funciona la campaña, o bueno, la proyección, porque pues en este caso este es el objetivo de esta empresa en específico, y también le hace una solicitud de cobro, ¿ok? Para seguir con el proceso. Entonces, em, esto que está aquí es solicitud de cobro y una vez que se hace la solicitud de cobro, se le notifica al gerente de que, oye, tal persona con tal número quiere realizar un pago. Entonces, eso es algo que se tiene planeado, o bueno, que se planeó en su momento más bien para este tipo de campaña en específico. Entonces, hay muchas formas y algo que yo le explicaba, bueno, sí, sí, realmente se lo explicaba al cliente y él me decía, o incluso si ustedes se pueden dar cuenta, las personas que entran por Instagram y por WhatsApp, perdón, por Messenger, dan vuelta y van a terminar yendo en WhatsApp. Entonces, ¿por qué no desde un inicio entran directamente a WhatsApp? Pues porque aquí es una cuestión combinada con el marketing, con su estrategia de ventas, ¿ok? Entonces, las personas que dejan su información en Instagram y en Messenger pueden llegar a ser más calificadas que las personas que entran directamente por WhatsApp. Entonces, eso se tiene que empalmar. Cuando el cliente me comentó eso, mm, al inicio, o sea, sí lo escuchaba un poco ilógico porque el cliente tenía que dar doble vuelta, pero si fuéramos una agencia 100% de marketing, haría sentido este tipo de cosas. O realmente sería lo que el proceso comercial tradicional llevaría. O sea, tú dejas tus datos en algún lugar y un vendedor te llama. Ah, oye, ¿cómo estás? Me pasaron tus datos, ta, ta, ta. ¿Quién? O sea, yo sé que les ha tocado algo de esa forma o de ese estilo. Porque, pues, es el proceso comercial tradicional. Entonces, sobre todo para este tipo de clientes o para este tipo de clientes me refiero a los clientes finales, a los usuarios que interactúan directamente con los agentes, que les digo, o sea, son personas de 60 años. Entonces, ellos sí están acostumbrados a ese tipo de procesos, de que dejan sus datos y esto también lo que nos permite a nosotros, ya al momento de llevarlo a la práctica, es que no importa que este agente, en este caso Sofía, pueda llegar a ser robotizada o incluso pueda llegar a ser una automatización, porque también hemos trabajado con esa automatización para recopilar los datos. Pero a la gente no le importa tanto esta parte de Sofía. Lo que sí importa es que Emilio funcione todavía más humanizado. ¿Por qué? Porque él es el que solicita los cobros. Entonces, ahí también la gente, aunque se dé cuenta que Sofía es una IA, cuando dejan su número y cuando reciben un mensaje de, oye, mi compañera Sofía, hola, soy Emilio de tal, mi compañera Sofía me pasó tus datos, ta, 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 ta. Automáticamente las personas ya saben o tienen más o menos una noción de que, ya es un humano, ya estoy platicando con alguien humano. Entonces, eso es lo que hace todo el sentido del mundo al momento de realmente integrar ya a este tipo de agentes en un proyecto real, ¿ok? Y es algo que, como les comentaba, no se especifica o no se habla mucho de esto porque la teoría, pues sí está muy padre, pero ya al momento de desarrollar solicitudes reales y ponerlas en práctica en proyectos reales, pues es un poco otra historia. Entonces, pero es parte y esto es lo que se mapea desde un inicio. Si se pueden dar cuenta, pues aquí ya les acabo de simplificar el proceso, pero el trabajar esto, a pesar de que pues se ve sencillo, realmente nos tomó bastantes juntas con el cliente, porque necesitábamos entender tanto nosotros como él
el proceso que va a estar llevando la integración de estos agentes, ¿ok? Porque no nada más es como de, ah, sí, te voy a implementar IA en tu negocio y listo. Entonces, es parte de lo que se tiene que realizar, ya sea si quieren vender estos servicios, como en este caso Julián, o si nosotros mismos queremos implementarlo en nuestros diferentes procesos. Como ponía el ejemplo de Jorge, los leads entrarían en la mitad, o sea, como justamente en un agente que se encargue de después atender esos leads. Bueno, primero necesita a lo mejor un agente aquí antes, lo que yo le comentaba del scrapper. ¿Ok? Esa es una automatización o un agente que tiene que implementar para que le busque leads. ¿En qué plataformas? Bueno, pues mm, bajar eso, después un agente que se encargue de atenderlos, de mandarles mensaje, de buscarlos, y después otro agente que se encargue de llenarlos en un CRM o una automatización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y al final, pues una notificación que le diga, oye, Jorge, ya está esta persona disponible y lista para comprar. ¿Me entienden? Entonces, eso es parte de, el momento de lo que tienen que bueno, al momento de tomar la decisión de cuándo implementar un agente o cuándo requiere un proceso automatizable sencillo, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar ya más a detalle qué es cada una de esas o cuáles son cada una de esas automatizaciones, agentes y una orquestación. Se van a dar cuenta que de hecho es muy sencillo, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ok, creo que sí. Espero que sí. Todo bien, excelente. Se ve más simple. Sí, exacto. También es que haciéndolo de esta forma se simplifica bastante el proceso. Aunque ya al momento de llevarlo a N8N es otra cosa, pero te da un mapa. Te da un mapa y sobre todo es por eso que parte de este paso pues es de seguir definiendo el proceso. Es lo que les comentaba, tener claridad de en dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos. Porque hay muchas formas de llegar a un lugar eh, final. ¿Ok? Podemos tomar camino A, B, C, D. O sea, podemos tomar muchas curvas, como yo les mostraba en el anterior. O sea, para que las personas lleguen al WhatsApp de Emilio, en este caso, tienen que dar toda la vuelta si llegan por Instagram, eh, tienen que pasar por los leads, por el CRM, por el Google Sheets. Entonces, tienen que regresar a esa parte. Y hay muchas formas de llegar a distintos caminos. Entonces, la idea es que, evidentemente, primero lo pongamos como que a prueba, con base en nosotros, pero más allá de eso, tenemos que ver mucho el comportamiento del usuario final. Tenemos que ver el comportamiento de cómo es el usuario, o sea, cuáles son los caminos que toma el propio usuario, porque regreso al ejemplo que les había puesto del parque. Nosotros diseñamos algo de un estilo y al final el usuario final toma otro. Que digo, no está mal, incluso el propio usuario nos ayuda a cortar esos procesos que a lo mejor nosotros creíamos como indispensables. Pero el usuario final se encarga de, pues, darnos, mostrarnos en dónde estamos, recorriendo de más, ¿vale? Este es un boceto del proceso que se va a hacer. Ajá, exacto, exactamente. O sea, hay que hacer un boceto y sobre todo irlo afinando conforme vayan haciéndose las ejecuciones, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar justo cómo cambié. Y de hecho, ese sí se los he mostrado, el proceso de notificaciones, o bueno, las notificaciones que hemos tenido. Ese sí se los he mostrado, pero ya van como 4 veces que cambio. No, creo que más. O sea, como unas 6, 7 veces, un solo proceso de notificación a los gerentes. Entonces, es algo que tenemos que ir, revisando y sobre todo, tener definido cuál es el objetivo, porque también eso nos facilita al momento de construir algo. Es más fácil arreglar una cosita pequeña a tener que volver a estructurar todo otra vez desde cero. Si cambiamos algo, ya movió otra cosa del agente principal. Entonces, eso es mejor, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero, pues, justamente es importante que establezcamos cuál va a ser el objetivo
de un proceso, solamente de uno, ¿ok? Solamente de punto a punto a punto. O sea, ya cada uno, y de esa forma asignarle el mejor, pues, a ese proceso solamente, ¿vale? Entonces, eso, o sea, teniendo eso definido, es lo que les comentaba. A partir de ahí podemos escalar, o sea, a partir de ahí podemos hacer crecer nuestras automatizaciones y sobre todo, hay algo que se llama, y apenas lo estamos desarrollando, que se llama escalamiento horizontal, ¿ok? O sea, pues, horizontalmente. Y después un escalamiento en los agentes de forma vertical. Básicamente, digo, y para no enredarlos en esos conceptos, que ya los veremos también más adelante, al momento, en el módulo de escalar, pero básicamente el escalamiento horizontal es la implementación de muchos workflows o agentes, automatizaciones, y el escalamiento vertical es optimizar a partir de los prompts dentro de cada uno de esos workflows, ¿ok? De forma sencilla. Lo vamos a estar viendo más a profundidad ya cuando tengamos un agente que escalar, ¿ok? Ahora sí, a partir de ahí. Pero partiendo igual del concepto y la analogía de arquitectura, el escalamiento vertical es sentar las bases, hacer las bases lo más eh, anchas posibles para, pues, a partir de ahí crecer. ¿Me entienden? Entonces, justamente es parte de lo que teniendo esto claro y definiendo cada uno de esos conceptos que vamos a estar automatizando, bueno, haciendo la mejor selección, ya sea automatización, ya sea agentes, es lo que nos va a permitir tener una orquestación, pues, bien hecha, bien estructurada, y a partir de ahí, escalar. Escalar con nuestros propios agentes, ¿vale? Entonces, lo que les decía, algún ejemplo de cómo es que se puede escalar esto, es que cuando vean y cuando empiecen a recibir ese tipo de información, todas las aristas que se van creando a partir de la información que ya recibieron, pues se les van a estar ocurriendo ideas de automatizar algunos procesos, como lo que les comentaba, o como por ejemplo este. Una vez que una persona llena el formulario, ya sea un ejemplo en una campaña de Facebook, se les llena su información a través de una automatización. Puede ser en N8N o puede ser en Make, o incluso el propio Facebook trae una herramienta para conectar a tu Google Sheet y ya se va llenando de forma automática tu Google Sheet. Una vez que se registre eso, podemos crear un flujo, el cual el trigger sea cuando se agregue nueva información a este Google Sheet, o sea, cuando se almacene la información. ¿Vale? Entonces, este agente o esta automatización en sí se va a encargar de analizar de qué campaña vino, darle atención, por ejemplo, si es para el sector, y aquí tomándote en cuenta, por ejemplo, eh, sí, por ejemplo, bueno, lo veo para ti, Carlos, en este caso, si haces una campaña para cada uno de tus propiedades, pues entender o clasificar de qué propiedad vino, de qué campaña. Entonces se va a encargar, pues, de analizarlo. Que en este caso nosotros lo pusimos así, pero porque tenemos justamente igual distintas campañas, ¿vale? Entonces, pues a partir de ahí, que un agente pueda mandarle mensaje de forma específica, de forma directa, con base a la información que previamente el agente ya te clasificó, ¿ok? Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. A ver, ahí comentas que se puede poner a prueba qué agente fue el que mejores resultados dejó. Sí, también hay una forma. Eso lo vamos a estar viendo también en el módulo de escalar. Pero hay algo que vamos a estar implementando y es que al final de, bueno, realmente esto lo pueden hacer como ustedes quieran, pero a final de mes, como todas las conversaciones se quedan guardadas en su memoria, en su base de datos, al final de mes, o por eso les digo, si ustedes quieren de forma semanal, diaria, quincenal, como ustedes quieran, pero pueden preguntarle a su agente cómo fueron todas las conversaciones que ha tenido durante el periodo de tiempo. Y a partir de ahí, ustedes pueden entender cómo está respondiendo, qué es lo que le está fallando, en dónde puede mejorar.
a lo mejor es muy directo, a lo mejor no es muy directo. Entonces, a lo mejor nada más le resuelve todas las dudas a tus prospectos de las propiedades, pero no los invita a agendar una visita o ni siquiera a que te hagan una llamada. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a tener que ir ajustando y prácticamente, pues te acabo de dar como que el concepto de escalamiento vertical, porque ya hace bien su función, solamente hace falta que afinemos y ajustemos, pues en base a esos objetivos, ¿ok? Pero sí, básicamente pues es eso, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener toda una ruta, o sea, o todo un ecosistema bien trazado, o sea, bien hecho, con, pues justamente así como el ejemplo de este agente, bueno, de este robotcito, que va véanlo igual de esa forma, o sea, como trazar las carreteras por las que van a estar yendo estos agentes, que es parte, pues, de la orquestación que nosotros mismos le damos a los agentes. Entonces, hay que diseñar rutas bien hechas que no sean como el ejemplo de aquí, que dan vueltas en círculos, vueltas innecesarias, no por el hecho de que a lo mejor se consuma tokens, porque si lo vemos en el sentido de que, se gasta más ejecuciones o se gasta más tokens, realmente va a ser a lo mejor insignificante eso. En cuestión de costos, pueden que les agregue $1, $2, pero sino más bien por la parte de efectividad o de eficiencia que estén teniendo los propios agentes, pues en el negocio, ¿no? Al final de cuentas, no queremos desperdiciar leads, no queremos, pues sí, o sea, y menos si estamos corriendo campañas, queremos que todo sea suave, todo corra de forma fluida para los prospectos, para las personas que están entrando, e igual, pues para la parte de llevar los procesos. O sea, en la automatización que les voy a mostrar, se equivocó en algunas veces y mandaba invitación a personas que ni siquiera estaban registradas. O sea, se estaba inventando los números de WhatsApp. Y de hecho, agarró unos contactos míos personales y les mandó la invitación a ellos. Entonces, digo, no estaba mal, no era como que algo mal, pero mezclar ese tipo de información es lo que pues sí afecta, ¿me entienden? Entonces, teniendo las rutas bien trazadas, cuando haya un problema van a saber exactamente en dónde es y van a saber exactamente identificar qué mover, qué quitar. Y digo, ya nos estamos preparando para la sesión de arreglar los bugs, los errores y también para la parte de escalar. Pero justamente es por eso que esta es la clase antes de ya crear nuestros agentes, porque esta es la que va a ayudarnos a que desde un inicio, desde antes de que se cree, la diseñemos mentalmente, tal cual como las arquitecturas, como los edificios. Antes de que se caiga un edificio o antes de que se construya, primero se traza. Entonces, de esta forma, vamos también nosotros a trazarlo. Evidentemente, vamos a crearlo en WhatsApp, pero lo ideal es que WhatsApp, o sea, solamente es un medio, es el canal de comunicación, pero falta la entrada, falta la salida y falta el objetivo principal. Si en este caso, por ejemplo, para ti, Carlos, que buscas, digo, yo no sé, hay bastantes realtors que hacen de diferentes formas, hacen recorridos, hay algunos que, digo porque lo he trabajado, más en la parte de campañas, pero personas que no les gusta llevar a las personas a que vean el lugar, directamente es llamada, fotos y listo. No sé, o sea, todo depende, ¿ok? Y si el tuyo a lo mejor sí es eso, pues entonces necesitaríamos un agente que esté full encargado de coordinar tu agenda, llevar tu agenda, y que cuando veas que te está amontonando las citas o está dando citas todas en el mismo horario, pues saber exactamente qué mover, qué cambiar, qué quitar, qué reglas poner, y eso es lo que te va a permitir pues tener una eficiencia y una orquestación bien hecha desde un inicio, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Un comentario? Los leo. Los leo, los leo. Todo bien. Así todo bien, vamos a pasar manos a la obra, ¿vale?
Yo pienso en 3 agentes. Súper. Sí, sí, está perfecto. Y te aseguro que a lo mejor van a ser más. Pero voy a mostrarles los ejemplos, voy a mostrarles lo que tengo y ejemplos prácticos y reales para que ustedes vean. Por ejemplo, Jorge comenta 5, ¿ok? Puede que, y te aseguro que incluso van a ser más. Y van a ser más en un ratito. Al finalizar de este Manos a la Obra, me comentan si siguen siendo los mismos o si creen que pueden agregar más o dividir o separar los procesos, ¿vale? Eh, yo creo que se van a ir elevando. También depende del embudo. Sí, es correcto. Es correcto. También depende, pues, bastante de su embudo. Si hacen algunos cambios en el embudo, pues ya prácticamente cambia, pues, todo. Entonces, bueno, pero vamos ahora sí a que les muestre. Ok, pues listo. Entonces, tenemos aquí la parte de lo que les comentaba. Vean, o sea, es un Miro, pizarrón normal, sencillo. Pero si hacemos zoom para Emilio, pues prácticamente estamos viendo este, ¿ok? Prácticamente estamos viendo este. Y les quiero mostrar a Sofía para esto, ¿ok? Esto se ve así, eh, mu- esto se ve así, muy ordenadito, pues está sencillo. Pero ya realmente, espérenme, es que este lo tengo por aquí. Aquí está. O sea, esta Sofía aquí pequeña, indefensa, que se ve muy sencillo, es realmente todo esto. Y les digo, o sea, si contáramos, realmente es un agente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 agentes solamente en este. O sea, si contáramos uno por uno. Y realmente sí, o sea, realmente sí es un agente por objetivo. Porque en este caso, este es un agente que se encarga de darle información referente a las carpetas. ¿Ok? Si lo vemos en este lado, estamos hablando de esto. Entonces, ya tiene la misión de dar un formato de respuestas únicamente de carpetas y trabaja de la mano con un agente que se encarga de llenar todo el CRM, que es este, para las carpetas. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos como a tomar en cuenta. Y lo mismo con los demás, en este caso para las campañas de financiamientos o para la de asesores. Y además de eso, necesitamos un agente orquestador que se encargue de definir a dónde tiene que ir el prospecto. O sea, este agente se encarga de orquestar y de darle dirección a todos los procesos, o bueno, a todos los prospectos, perdón. Y pues ya, o sea, em, los propios agentes definen el proceso del prospecto. Entonces, la entrada de audio o bueno, de información es la misma. De hecho, este solamente acepta texto y audio, no más. Y no más porque como Sofía, o sea, recuerden, está en Messenger y en Instagram. Las personas no mandan, bueno, al menos en este, en estas campañas no mandan fotos o por Instagram, recuerden, son de 60 años. Entonces, em, pues por eso, ¿vale? Ya en Emilio sí tiene esa capacidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que les comento. Una vez que Sofía recopila la información de las carpetas, o sea, los datos y tal, tenemos una... esperen. Tenemos una automatización muy sencilla que se encarga de trabajar esta parte. De hecho, o sea, esa automatización es esta línea. ¿Por qué? Porque una vez que se registra el trigger,
o una vez que Sofía se encargó de llenar los datos del prospecto, hay un cambio en el Google Sheet. Entonces activa automáticamente, pues de hecho ahí está el bloque, bueno, la nota, em, que una vez que detectó ese cambio, va a activarse la automatización, pero va a esperar. En este caso va a esperar, bueno, aquí le había puesto segundos, es que esta ya no es la oficial, pero se espera 3 minutos por si el lead cambia su número o añade comentarios extra que modifiquen los datos. Entonces, se espera 3 minutos esta automatización para terminar de registrar pues toda la info. Luego yo le puse aquí límite, o sea, solamente de uno, porque si en esos 3 minutos llega otra persona, también la va a pasar. Pero yo no quiero que haga eso, yo quiero que vaya uno por uno. Entonces, en este caso, yo le puse el límite de que solamente tome una persona, en este caso la primera que llegó, ¿ok? Y va a tener una dirección. En este caso, va a identificar si ya fue previamente contactado para no repetir el mensaje de introducción. En este caso, si yo le puse las reglas. Si la columna de contactado ya está vacía, o sea, no tiene una marquita de listo, entonces catalógalo como nuevo. Pero si ya hay si en la columna del Google Sheets ya tiene una palomita de que fue contactado, entonces no hagas nada, ¿vale? No va a hacer nada, tal cual. En caso de que ya fue contactado o aún no deja su número telefónico, no genera acción en la automatización, ¿vale? Después de esto, yo registro su número de forma, porque, a ver, nadie va a poner, bueno, en este caso, Daniela me comenta que sí, pero por ejemplo, en México, pues nadie pone más 52, 1, 2, 22, etcétera, etcétera. O sea, todos ponen ahí su número, pues así, los 10 dígitos nada más. Entonces, lo que hago es convertir el número a un formato automatizable, o sea, yo le agrego pues justamente el 52 uno más los 10 dígitos, o sea que los voy a tomar del Google Sheet y le voy a agregar para Evolution API el @s.whatsappnet. Entonces, es lo único que hace. Y aquí hay dos vertientes. Aquí yo puedo poner un agente que se encargue de hacer eso y me olvido de ponerle eso. Como le digo sencillo, oye, convierte el número que te va a llegar a un formato automatizable. Y lo va a hacer. Entonces, no hay como que tanto problema. Ahí ya puedo agregar un agente y listo. Todo depende, pues, de mí. Como yo, la verdad, no lo vi necesario, porque puedo hacerlo de esta forma, pues ya está. ¿Ok? Entonces, si, si ya llegó a este punto y, por ejemplo, la persona no tiene, bueno, es igual a WhatsApp a esto, o sea, está vacío los 10 dígitos, esto de aquí, no va a hacer nada. Si el número, o bueno, ajá, más bien lo que convirtió es igual a eso, pues entonces no hagas nada tampoco, porque significa que la persona no dejó su número de teléfono. Entonces se tiene que otra vez esperar a que cambie esa columna del prospecto, ¿ok? Digo, esto tomando en cuenta lo que se pueden tardar las personas en dejar su número de teléfono. Hay algunos que se tardan más, algunos se tardan menos, pero pues todo depende de las personas, ¿ok? Y luego, recuerden, esto se activa en cuanto la persona deja su primer dato. Entonces, la idea es que pase más o menos entre ese rango, ¿ok? Pero aún así, en cuanto la persona deje el número, de hecho ya se le puede mandar mensaje, porque esto funciona, pues vamos, en segundos, pero no va a ser real. Recuerden que yo les dije que el objetivo de esto, o de que entrara Emilio, es de que fuera más humano porque él se va a encargar de hacer los cobros o de hacerle los tickets a las personas. Entonces, no es real que luego que deje su número le llegue un mensaje. O sea, eso nunca pasa. Entonces, lo que va a hacer es que se va a esperar 15 minutos exactamente, o, bueno, sí, 15 minutos, y le va a enviar un mensaje desde el WhatsApp de Emilio canalizando a la gente. Bueno, canalizando al prospecto con el agente. Entonces, aquí se va a esperar los 15 minutos y aquí yo ya tengo algo puesto
la credencial, o sea, vamos, realmente todo. Aquí le doy el número de WhatsApp que previamente ya habíamos estructurado y el mensaje siempre va a ser el mismo. Bueno, este era de prueba, pero era hola, nombre, porque ya te dejó su nombre, y es soy Emilio de tal lugar, te comunico porque dejaste tus datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso, el mensaje siempre es el mismo, se dan cuenta, no está conectado a un agente, y yo aquí le puedo poner justamente eso que les digo, ¿no? Soy Emilio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer mensaje de envío, pues no cambia. Otra vez, aquí yo puedo ponerle otra vez otro agente que se encargue de redactar el mensaje para saludar. Y si eso es lo que ustedes quieren para tener mensajes personalizados para cada prospecto, también, o sea, adelante, pueden hacerlo libremente. Pero en este caso, pues en el mensaje no hay tanto, en el primer mensaje no hay tanto problema. Realmente es el de bienvenida. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona mande un mensaje de, hola Emilio, gracias. Sí, mira, fíjate que bla, 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 ya va a estar hablando con el agente, Emilio, ¿ok? Entonces, eso es parte de cómo, pues, de cómo funciona. Y ya por último, lo que se hace es que se marca el check. O sea, se le pone que registra en el Google Sheets que ya fue contactado, ¿vale? Por si llegara a ver otra vez esta parte de que se vuelva a activar porque volvió a dar un comentario, etcétera, etcétera, pero revise antes de que se vuelva a activar todo eso, lo que les decía, de que, esta persona ya fue contactada, no, pues ya no le voy a mandar otra vez el de hola, bla, bla, bla. ¿Me entienden? Y esto así de sencillo es una automatización muy poderosa, o sea, bastante poderosa. Se dan cuenta que no hay agentes. No hay agentes y esto funciona de maravilla en su momento, porque después lo fui cambiando y esto es solamente para un proceso. Les voy a enseñar otra automatización todavía más pequeña, pero igual de poderosa, ¿vale? Pero a ver, ¿alguien tiene alguna duda con eso? ¿Alguien tuvo alguna duda con eso? Cuéntenme, cuéntenme. Ahí vi que Daniela se unió, pero ¿tienen dudas? Todo claro, todo claro, todo claro. Ok, entonces vean, les voy a mostrar otra automatización. Muy, muy, muy sencilla, pero también muy, muy poderosa. Y digo, y esto es adaptado a mí, claro, pero para que se den idea de lo que de lo que pueden hacer con toda esa información a sus manos y a su disposición. Esto, como pueden darse cuenta, es la bienvenida a WhatsApp, ¿ok? Y básicamente, el webhook que está puesto en Evolution API e igual, se va a activar cuando, pues, cuando la acción que se genere sea igual a añadir, es decir, cuando una persona nueva entre al grupo. Asimismo, como un Asimismo, como un mensaje, pues cada persona tiene su propio webhook. Bueno, activa el propio webhook. Entonces, de esta forma, cuando se tiene un grupo de WhatsApp, cuando entra, pues también así cada persona, cada miembro activa esta automatización. Entonces, una vez que la activa, lo que hace este if es verificar si la acción fue añadir, porque antes se activaba incluso si las personas se salían del grupo. Y pues darle un mensaje de bienvenida a alguien que se salió del grupo, pues no hace sentido, ¿verdad? Entonces había que ponerle este filtro de pues que la acción se añadió, ¿vale? En este caso, si es falsa, pues no hace nada, así de sencillo. Pero si sí es verdadero, o sea, si sí se unió, se va a esperar 33 segundos en este caso y le va a mandar un mensaje de bienvenida. ¿Vale? Y en este caso, como es nuevamente un mensaje ya predeterminado, ya preestablecido, no hace falta inventar aquí, pues ya está tal cual. ¿Ven? Hola, bienvenido al grupo de Futuro Seguro, que para esto es, pues eso, bla, 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 etcétera, etcétera. Cada martes a las 4 tenemos una sesión de inducción vía Zoom. ¿Saben? Cosas de ese estilo. ¿Por qué?
Porque si mandaba mensaje, entonces ya entraba con Sofía, que se encargaba de atender la parte de asesores, ¿vale? Y así de sencillo, o sea, así de sencillo se elevaba vamos, el, la percepción de que, ¿saben? Y, repito, el público objetivo no entiende, o algunos sí entienden que se trata de automatizaciones o de bots, pero pues igual hay bastantes personas que ya son grandes y no lo terminan de entender. Entonces, cuando ven un mensaje, y sobre todo esto pasaba más en horario laboral, o sea, de 9 a 5. Pero cuando veían ese mensaje agradecían y se comprometían más y sentían que el trato más directo. Entonces, ya de esta forma, una automatización te puede elevar, pues, realmente todo. ¿Ok? Y por último, les voy a mostrar las actualizaciones que han tenido las notificaciones. ¿Ok? Pero, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún detalle? ¿Algo? Los leo, los leo. Si tienen dudas o si todo claro. A ver, por aquí comentan. Todo claro hasta ahora. Ok, ok. Esperen, estoy buscando el otro para mostrárselos. Mm, mm, mm. Esperen, es que este sí ha tenido bastantes cambios. Y ha tenido bastantes cambios justo por eso, porque no ha quedado como nosotros buscamos. O bueno, más bien como el cliente en este caso lo requiere. Y vean, vamos a regresar un poco a Emilio, ¿vale? Esta parte, como se pueden dar cuenta, ya está desconectada, pero el objetivo ideal, o el primero, el que el propio cliente planteó, y yo pues realmente solo ejecuté, era que él quería que así sea que las personas dejaran solo su nombre, pero que se les notificara. Entonces yo dije, ok, bueno, voy a esperarme, le agregué un nodo para que se espere y después va a entrar a un agente que, bueno, está desactivado, pero que básicamente se encargaba de ver la memoria para ver de qué prospectos se estaba hablando. Después obtenía la información, o bueno, leía toda la columna para ver de quién se trataba. Y lo único que hacía era marcar como asignado. O sea, ese era su único objetivo. ¿Ok? En este caso, si bueno, este es del nodo. O sea, si en este caso el nodo estaba vacío del número, porque el ID es el número, de hecho. Aquí aparece así, pero en términos sencillos es el número, un ID de la persona. En este caso, ¿cuál puede ser un ID en WhatsApp? Algo único, el número. Entonces, si no existía, no iba a hacer nada el agente. Y otra vez el proceso iba pues a reiniciarse. Pero en cuanto ya tuviera el número de teléfono, aquí yo puse otra vez, esto más que nada para doble seguridad, o sea, de que si la columna o el gerente asignado traía, o sea, era igual a Marco, porque es el nombre del asesor, pues lo iba a marcar como, bueno, lo iba a marcar como verdadero. Y si es verdadero, pues se va a esperar un rato y va a notificar a Marco. Pero si pues él era falso, o sea, no era Marco, pues era para el otro, ¿me entienden? Entonces ya se iba a ir por la dirección de false, pero pues le iba a mandar el mensaje a otro. En teoría suena muy bien, es como, wow, está perfecto. No funcionó del todo, o sea, sí funcionaba en técnico, o en lo técnico, o sea, sí corría bien y todo bien, pero en lo práctico, o sea, ya a la hora de trabajarlo, no resultó del todo eficiente para, para los asesores porque no estaban recibiendo la información completa. Entonces, ahí hicimos par de cambios. ¿Ok? Entonces, aquí está. Entonces, este es otro, ¿vale? Y ahora pasamos a la parte de orquestación. Bueno, déjenme, esperen, les voy a mostrar.
Una de las herramientas que yo le di al agente principal, no, perdón, al agente de CRM, porque vean, el agente principal, el conversacional, es este, ¿vale? Pero al agente del CRM, el que se encargaba de llevar todos los leads, yo le di una herramienta que es la de llamar a otro o activar otro workflow según lo requiera. Entonces, tomando en cuenta lo de la clase anterior, el prompt o sea, le dije, tu misión principal es trabajar con la herramienta de Google Sheets, pero le puse una regla también. Mm, Básicamente le puse que activara, por aquí está, mm, se detecta la integridad. Bueno, por ahí está, ya no recuerdo en dónde la agregué, pero le puse otra, básicamente le puse otra regla, una regla de que en cuanto terminara de registrar toda la información, tenía que llamar al otro workflow, o sea, a este. Y de hecho, el trigger de activación es este. Entonces yo le dije, oye, cuando termines de registrar toda la información del prospecto, llámale al otro workflow o actívate el otro workflow. ¿Cuál? El de notificaciones. ¿Ok? Básicamente aquí está. ¿Cuál vas a activar? Ah, aquí está. Vean, la descripción es, cuando la interacción con el prospecto termine y termines de registrar los datos, activa el workflow. Sencillo. ¿Vale? En este caso, ¿cuál? Pues el de notificaciones. Y de esta forma se va a activar y dense cuenta, las únicas memorias, o las únicas herramientas, perdón, que yo le estoy dando a esta gente, ni siquiera es la memoria. Solamente le doy el modelo porque es obligatorio y nada más le doy estas dos. Vean, la de que pueda leer el Google Sheet, o en este caso la columna, y la herramienta de Think. ¿Por qué? Porque se está equivocando mucho. Básicamente, lo único que tiene que hacer este agente es, una vez que obtenga la información del Google Sheet, tiene que pensar solo esto. Si el número de fila que tienes es par, que tu output sea par. Básicamente lo que vimos en el módulo anterior, un poco del prompt, ¿vale? Pero yo lo hice de esta forma, ¿para qué? Para que esto que ustedes vieron aquí, lo mismo, el mismo concepto de asignar uno y uno, uno y uno. Entonces, ¿cómo va uno y uno en la fila de Google Sheets? ¿Cómo podemos identificarlo? Par e impar, par e impar. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma fue como logré que el output, bueno, aquí por ejemplo yo le puse, si el output contiene im, o sea, de impar, pues lo vas a marcar como verdadero, ¿vale? ¿Por qué de esta forma? Yo le pude haber dicho que su output sea solamente em, par o impar. Entonces ya me daba como que un igual. Pero para mí era muy importante, déjenme ver si tengo alguna ejecución por aquí, ¿sí? Para mí es muy importante que cuando se equivoque, ay, mm, 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 que cuando se equivoque, yo pueda, yo pueda ver en dónde se equivocó. En este caso, vean, me está dando el 34 par. Y yo le pude haber dicho que no me dé el número de fila, pero ¿por qué yo quiero el número de fila? Porque si se equivoca en algún lugar, puedo irme a esa ejecución y puedo ver de qué fila está hablando y el por qué se activó cuando no se tenía que activar, o el por qué mandó la información mal, o el por qué hizo aquello mal, esto mal, ¿saben? Cosas de ese estilo. Entonces, para mí era muy importante esta parte de pedirle el número de fila. Necesitaba pedírselo sí o sí, porque si no, después cuando haya un error, voy a revisar las ejecuciones y lo único que me va a decir es par, impar, par, impar, par, impar, pero no voy a saber de quién se trata o de cómo se trata, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, por eso, ya desde trazar y ver un poco más hacia futuro de cómo es que va a estar activándose este agente, es lo que, pues, lo que yo, vamos, o sea, puse desde un inicio. Entonces, pues justamente, como el número no contiene im, se va hacia abajo. Y también, dense cuenta cómo ahora este no tiene el Think, la herramienta de Think, porque lo único que tiene que hacer es mandar el mensaje. Solo le puse aquí el ejemplo, un ejemplo estructurado. Dense cuenta cómo aquí no.
Y lo único, y ni siquiera lo usó, vean, de hecho ni siquiera lo usó. Entonces, lo único que tiene que hacer es esto, ¿vale? Bueno, lo que vimos en la clase anterior. Y listo. O sea, le envié el mensaje a este asesor con los datos que ya obtuvo de la herramienta del Google Sheets, ¿vale? Y listo. Esta automatización, bueno, con agente, creció a esta o escaló a esta. Entonces, eso es parte de cómo está orquestado. Y ya automáticamente por agregar esto, ya estamos orquestándolo, ¿vale? Entonces, de esa forma es como llegamos a estos lugares. Y vean cómo únicamente el de notificaciones ya tiene tres. De pasar a tener uno, un agente, pasó a tener ahora uno para cada quien. Entonces, por eso les decía, es importante que primero tracen como que el objetivo, porque pues si está fallando algo ya tienen como que más claro en dónde arreglar, qué mover, qué quitar, ¿vale? Ok. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Algo, algún detalle? Yo los leo, equipo, los leo. Ya estamos en la parte de preguntas y respuestas. Carlos, adelante, adelante. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Hola, hola Carlos, buenas tardes. Este, pues mira, para mí se me hace algo muy interesante todo lo que estamos viendo, porque al final conocemos solamente la parte de enfrente, pero no los fierros, como se les llama, ¿no? Sí. Como luego se le dice. Yo tengo dudas, Fer, en el tema de eh, cómo es que ustedes van a garantizar que nuestros agentes o lo que nosotros vayamos a crear esté con la estructura, con información correcta, con, digamos, las herramientas que sean las más adecuadas, ¿no? Viendo Ujú, costo-beneficio, cómo es que vamos a poderlo llevar a ese punto, porque entiendo también que puede ser algo tan sencillo como puede ser algo muy completo en una automatización, ¿no? Como lo estás mostrando ahorita. Yo creo ujú, que a cada uno de nosotros nos pasa por la cabeza un sistema muy completo donde vemos inicialmente tres o cuatro agentes, pero esto se puede llevar a muchísimos, ¿no? Porque cada agente va a tener una tarea totalmente diferente y va a lanzar información diferente. Entonces, ¿de qué claro. forma nosotros, Fer, podemos decir, oye, pues, no sé, creo un agente para el tema inmobiliario, esto es lo que yo traigo en la cabeza, ya lo bajé y ya está funcionando, ¿no? Pero también tengo otra idea en el tema de, no sé, venderlo masivamente, agentes masivos en el tema de para spa, ¿no? Para Ujú, clínicas de spa. Entonces, a lo mejor hago un agente que lo puedo comercializar para clínicas de spa y quisiera yo probarlo, obviamente con mi número y todo, ¿no? Pero claro, que tengamos esa base de lo que de todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, es como parte de mi duda en ese, en este proceso que llevamos. Digo, todavía no nos metemos a desarrollarlo bien o nada, pero sí, sí me quedó esa duda, ¿no? ¿Cómo podemos llevarlo nosotros a que esté implementado bien? Ok, em, realmente tengo ahí dos respuestas justo para eso. Por ejemplo, la primera es que recuerden que tienen también sus horas de coaching uno a uno, Ujú. en las cuales pues justamente podemos revisar eso. Y además, mm, fíjate que eso es algo que una vez que justamente tengas ya la maqueta grande, tomando, el ejemplo del spa. Una vez que ya tengas, pues, justamente definido el objetivo final, porque va a ser muy diferente, ¿no? A lo mejor dentro del mismo vamos, a ver, y te lo digo porque pongo el ejemplo del spa, porque, pues, yo trabajo también con esta chica de diseño de cejas, y
Si te das cuenta, no, en estos ejemplos que yo he puesto, no, ni siquiera tiene el de agendar cita. O sea, no hay un agente que agende citas. Ni siquiera lo hemos tocado. Pero para ese tipo de cosas, sí, ahí sí requerimos un agente que se encargue de la parte de las citas. Entonces, eso también vamos a justamente estarlo viendo en la parte, en la sesión de escalamiento, porque entran estos dos factores que yo te comentaba. Una cosa es escalar de forma horizontal y la otra es vertical. ¿A qué me refiero con esto? La horizontal es básicamente, mira, es esto. O sea, espera, espera. Es la que vamos a estar creando, ¿ok? O sea, la horizontal. ¿Por qué? Porque ya después de esto, o sea, digamos que el núcleo, el centro, o sea, el objetivo principal, esto gira en torno, al menos este negocio o este proyecto en general, gira en torno a las conversaciones. Entonces, ya a partir de esto y teniendo la estructura clara, que de hecho digo, es lo que vamos a empezar les adelanto lo de la próxima clase, donde vamos a construir va a ser hasta acá, hasta la memoria a largo plazo en la próxima sesión. Es la primera parte de la gente. Y la segunda, pues ya justamente es esta, ¿vale? Pero teniendo esto, o sea, teniendo claro cuáles son los tipos de entrada que vas a recibir, o sea, te mandan PDFs, te mandan audios, te mandan imágenes, o sea, una vez que eso esté como que palomeado, como que check, partimos de, pues prácticamente lo demás. O sea, de que puedas moldear o mover esa información a como tú quieras. Pues sí, vamos a acomodarla como tú quieras, ponerla ya como tú quieras, pero justamente partiendo como que de las bases. O sea, partiendo de que ya esté todo bien, o sea, no haya errores en la parte de los mensajes, de los envíos. Teniendo eso ya como que resuelto, sería ya interesante pasar a la parte de escala, sí, de producción. Porque imagínate, o sea, evidentemente nosotros para construir, bueno, aquí te estoy mostrando el mismo, pero para construir el que apenas te mostré a Sofía versión 2 que de hecho, pues así se llama, y este está aquí. Mira, primero hicimos uno, que en este caso es el test, es el de prueba, y ya para escalarlo, pues ocupamos pues todo lo demás. O sea, ya, pues sí, lo que te decía, este ya es un escalamiento vertical, ¿vale? Ujú. Vamos, cosas más, cosas menos, pero ya cuando quieras sacarlo a producción o a mayor escala, pues creo que lo principal sería entender exactamente qué mover o qué cambiar, sobre todo para la eficiencia. Y quiero ponerte aquí un ejemplo también, que de hecho comentaba. ¿Quién de aquí ya vio el módulo me parece que es el de alimentar a tu sistema RAG, o el que yo les decía, de las tablas, o de por qué una tabla o por qué diferentes tablas? Porque, mira, en la base vectorial a la que tiene acceso o la base de datos es diferente a la de esta y a la de aquí abajo. De hecho, mira, gran parte está desactivado. Mira, la memoria y esto. Entonces, a partir de ahí hay que crear más tablas, o sea, en Supabase, en este caso, más memorias para que no todo tenga en la misma memoria. Sobre todo porque cuando escalamos a producción ya grande, como este tipo de cosas, lo que más te va a abundar son errores. Entonces, y no te miento, mira, de hecho, o sea, yo por eso les muestro también este dashboard, porque es donde gran parte de los clientes están. Y mira, no te miento, y esto es algo que también vamos a estar viendo más en el módulo de arreglar los bugs, pero han fallado 161 ejecuciones los últimos 7 días, un 6,62% más a la semana anterior. Y ahorita tenemos un 16,9% de fallos. Entonces, el saber, y prácticamente aquí nos los da. Bueno, mira, este es el que te he estado mostrando. El de Emilio de los financiamientos. Ve, hemos avanzado y hemos logrado como que cerrar eso, pero pues justamente cuando nos damos cuenta de qué errores está teniendo, ¿vale? Entonces,
Pero sí, ya por eso en la próxima sesión vamos a construir bien ya el agente, la primera parte, y esperando que a partir de ahí se puedan resolver también gran parte de sus dudas. Por eso no les hemos como que recomendado o recordado más bien de que tomen sus sesiones uno a uno. Y como les decía, no tienen fecha de caducidad esas. O sea, lo ideal es que a lo mejor podamos avanzar. O si ya van más avanzados, como por ejemplo Julián que comentaba, oye, yo ocupo ayuda, tal, tal. Ah, pues bueno, ahí pueden hacer como que la solicitud de sus sesiones uno a uno para justamente resolver este tipo de situaciones. ¿Vale? Perfecto. Daniela comenta, hola, ¿tendrán acceso a esas plantillas y prompts para poder revisar, analizarlos? Sí, 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 de hecho, acuérdense, está en School, ya está disponible en School. Hay un apartado nuevo que se llama, pues, sesiones grabadas, pregrabadas, y todo esto ya va a estar, ya está ahí, de hecho. Bueno, unas partes, pero ahí vienen, en la parte de abajo, ¿vale? Si quieren les mostramos cómo. Ok, ok, equipo. Excelente. Vale, pues perfecto. Igual esta reunión también va a estar grabada ahí. Ahorita la subimos, no se preocupe, queda en, en unas horas queda, ¿vale? Pero perfecto, equipo. Pues sería entonces, creo que sería todo de mi parte. Esta sesión otra vez un poco más teórica. Pero porque ya vamos a iniciar full a crear nuestro agente, vamos a entrar full a lo técnico. em, ya a partir del el viernes, ahora sí, vamos a crear nuestro primer agente, ahora sí, con las conexiones de todos los webhooks, descargar todos los tipos de entrada de textos, stickers, imágenes, en el propio PDFs incluso, PDFs. Apenas me pidieron un agente que se encargue de extraer la información de los PDFs en WhatsApp. Entonces es un reto, pero igual, va a estar súper, súper padre que lo empecemos a trabajar la próxima sesión, ¿vale? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias equipo por haberse conectado, por haber estado aquí. Les agradezco su tiempo. No se preocupen, las sesiones quedan grabadas, no se preocupen. No, a ti, gracias Carlos, gracias Jorge, Daniela, por estar aquí, por estar presentes. Muchísimas gracias equipo, nos estamos viendo el viernes. Y cualquier duda, ya saben, ahí estamos al pendiente de ustedes. Que estén bien, equipo. Gracias a ti, Jorge. Gracias, gracias. Nos estamos viendo, equipo. Bye.